No escucha. Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión del curso de Independencia Judicial. Es un honor llevarla a cabo de forma presencial, sede de los colegios profesionales en su recinto. Y también agradecemos la presencia de cada uno de los abogados, de los jueces, de los magistrados, de los diversos países que nos acompañan en modalidad virtual a través de la plataforma Zoom. Vamos a dar inicios en la sesión denominada Los orígenes de la independencia judicial, Lawfare, y para ello tenemos como autoridades presentes por parte del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala al magíster Mario Antonio Sical, por parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala al licenciado Elvin Díaz, y a nuestro expositor, el profesor y doctor Lucas Arrimán, acompañará el día de hoy con su exponencia. A continuación, tenemos las palabras de apertura por parte del presidente del Colegio de Abogados y Notarios, magíster Mario Antonio Sicaliza Álvarez. Es un gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a la sesión Los orígenes de la independencia judicial y el lawfare. Reciban un cordial saludo en representación de la Junta Directiva de Abogados de Guatemala. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes desde el lugar donde agradecemos la presencia de nuestros abogados y colegas de distintos países, toda vez que el tema es de suma importancia y entender los mecanismos modernos, la mecánica y la sistemática de la independencia judicial y los trazos y teorías del lawfare, sin duda alguna, es relevante. Por lo anterior, es menester abordar este tema de vanguardia y de actualidad desde diversos puntos de vista y en atención a los diversos actores principales que corresponden. En el marco de esta sesión se plantea el objetivo de conocer los diversos antecedentes históricos, las múltiples teorías jurídico-legales, así como los avances significativos que el lawfare ha tenido a lo largo de la historia. Agradecemos infinitamente la participación del profesor Lucas Arrimada por su disponibilidad para estar con nosotros, por su tiempo, ya que tanto de manera presencial como de manera virtual podemos escuchar esta conferencia de alto impacto. Agradecemos también al Instituto de Estudios Comparados de Ciencias Penales de Guatemala el brindarnos este joint venture educativo para que estas sesiones o este cúmulo de sesiones puedan ser una realidad y de mucho provecho para todos los que nos asisten, tanto en la presencialidad como en la virtualidad. Desde ese podio les damos la más cordial bienvenida, un abrazo a la distancia, Dios les bendiga y muy buenas tardes. A continuación, les cedo el uso de la palabra al licenciado Elvin Díaz, que será nuestro moderador de esta sesión. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, doctor Mario Sicaliza, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Abogados. Muchas gracias por darnos la apertura del evento y darnos la bienvenida también en este recinto. Gracias por abrirnos las puertas de este lindo lugar que es el edificio de colegios profesionales. A los colegas presentes también, dar las buenas tardes. Qué bueno que hicieron el esfuerzo por venirse, que las condiciones del clima y el tráfico son muy pesadas, pero estamos tratando también de incursionar en no solo hacer virtual este tipo de eventos académicos y retomar pues, las actividades que incluso así se distinguían antes de la pandemia, no hacerlo presencial. Y especialmente quiero darle gracias al doctor Lucas Arrimada por su disponibilidad, por su compromiso. El doctor, ahí donde lo ven, viene viajando desde hace varias semanas, aprovechando varios eventos académicos en la región. Incluso pudimos coincidir las agendas de que su ponencia pudiera ser virtual también. Así que Lucas, yo darte las gracias personalmente.
por tu tiempo, por tu disponibilidad y sobre todo por tu compromiso con la academia, y que sé que esta es tu tercera o cuarta visita en Guatemala. Has trabajado con la Alta Corte, que es la Corte de Constitucionalidad, con la Universidad de San Carlos también, hemos tenido las puertas abiertas en otro tipo de eventos académicos, y ahora nos congratulamos de que podamos hacerlo desde el Colegio de Abogados, y reitero el agradecimiento al doctor Mario Sicariza, porque siempre confió en este proceso. Quiero presentarles al doctor, pero antes siempre recordar que esta es nuestra quinta sesión del curso de Independencia Judicial en contexto de lawfare. Hemos podido escuchar a varios ponentes internacionales hasta la fecha, desde el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni hasta la última, que fue la doctora Neida, que nos pudo compartir desde Brasil su experiencia. Me parece a mí que el colegio tuvo un espacio académico interesantísimo con una persona que habló acerca de independencia judicial desde la materia electoral. Y bueno, también con el doctor Rafael Balín, que nos pudo compartir parte de su investigación y todo lo concerniente al texto del lawfare, lo que nos ha ido adecuando. Hemos ido pudiendo acotar conceptos interesantes, algunos bastante polémicos, pero digamos que son importantes en el estudio crítico. Sin mayores trámites, voy a presentar al doctor Lucas Arrimada. El doctor es profesor e investigador a tiempo completo de éticos del derecho, entonces como PIB y CPT, ha sido investigador para Claxo, en la Agencia Nacional de Información Científica y Tecnológica de Argentina y en el CONICET de Argentina. El doctor es profesor titular de Derecho Constitucional en diferentes instituciones académicas, como la Universidad de Palermo, el Instituto del Servicio Exterior Argentino, el CEN, entre otras. Es profesor investigador desde 2004 de Derecho Constitucional, Derecho de Derecho y Teorías Críticas de la Justicia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Cuba. Es investigador para la escuela Yale en Estados Unidos. También es investigador visitante para la Universidad Pública de Knowledge en Nueva York y Centro Europeo de Derecho y Política de la Universidad de Bremen, Alemania. La verdad es que para mí también el doctor es muy modesto, pero para mí es ya de una corriente referencia del derecho constitucional en la región. Así que, Lucas, pues dejamos ya con el uso de la palabra y esperemos que podamos disfrutar de tu ponencia. Muchas gracias. Bien, buenas tardes y muchas gracias a todos y todas, aquellos que están desde la virtualidad y aquellos que están aquí presentes. Gracias ante todo a el licenciado Mario, presidente del Colegio de Abogados, a Elvin Díaz, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, a administradoras que están tanto presenciando esto desde Guatemala, Salvador y toda la región, Honduras, por supuesto, varios amigos y amigas que mandaron sus saludos. Es un placer estar en este gran evento que tuvo, como dijo Elvin, a profesores como Zaffaroni, Balín y a la última expositora que tuve el gusto de presenciar su exposición, Eneida Desire Salgado, y de discutir, y lo que voy a intentar hoy es hacer un puente entre algunas de las exposiciones pasadas y mi exposición. Creo que más adelante vamos a ver la imagen, que es básicamente una serie de ideas centrales en mi exposición. La primera es que les voy a hablar de los orígenes de la independencia judicial y del lawfare. Voy a aprovechar esta invitación que me hicieron para hablar de algunas viejas y nuevas ideas del derecho constitucional con un nuevo fenómeno, el lawfare. Desde mi punto de vista, lo que tiene el guardián, ¿no? ¿Cómo diseñamos instituciones para que haya separación de poderes o haya frenos y contrapesos? Esa tiene varias respuestas de acuerdo a las experiencias
experiencias comparadas. Uno toma típicamente la experiencia de Europa, tiene una idea de separación funcional de poderes. Hay otra idea, que es la idea de Estados Unidos. Y ahí es donde yo quiero hacer un puente entre algunos autores. Cuando veamos la segunda imagen, siguiente por favor, vamos a ver a Immanuel Kant, ¿no? Immanuel Kant refleja un poco más la filosofía política y la filosofía del derecho europea. Y cuando mencionamos a Immanuel Kant, lo podemos vincular a James Madison. ¿Por qué? Porque ambos hablan de ángeles y demonios. Tanto en la tradición europea como en la tradición estadounidense, que es hija de la tradición europea. Los grandes founding fathers, los padres fundadores de Estados Unidos, habían leído mucho, no solo de la filosofía europea después del siglo XV, sino rastreaban su sabiduría a los estoicos, a los debates de la democracia ateniense, o de la idea, o del íter que tuvo el imperio romano. Ahora, James Madison decía, dado que los hombres no son ángeles, necesitamos institución. Una idea parecida menciona Kant en La Paz Perpetua. Básicamente, Kant tenía esta idea de las personas pueden ser demonios, pero dentro de las sociedades para frenar el interés de unos con otros. Y esto me lleva a una idea central del nacionalismo, de para tener instituciones tenemos que dejar el conflicto bélico, la guerra de lado. El texto donde está la guerra, ese motor de interés voraz va a la paz es un incentivo. En el siglo XVIII y XIX. La perspectiva de 1905. Ahora, como dije, hay ideas de separación funcional del poder, de frenos y contrapesos. Los europeos en general pensaron divisiones estancas y estables de poder. Poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial. Los estadounidenses pensaban que los esquemas de poder se controlaban entre ellos. Eso quiere decir que no había un poder esto, sino que el poder ejecutivo recibía un control del poder legislativo, también recibía un control del poder judicial y del poder legislativo, o control factores. Ahora,
definición de Estados Unidos. Imagen va el caso versus May. Responder a lo largo de esta exposición. Primero, así como razonario, creo que tradicional debe cuadro haciendo a George, al que autor de la ciencia Marul. ¿Por qué Marshall fue el que creó el a través de una relación que se debe lograr que Hamilton Federal 78, donde Hamilton los argumentos Marshall a cristalizar en su sentencia. Y después, ya que sepan, la fuerza de todo en todo el mundo. ¿No? Y quizás acá, no sé, dicho esto, yo en el texto determinado. ¿Quién era John Marshall? John Marshall fue militar en la guerra de independencia de 76, del partido que Estados Unidos se llama federalista. De hecho, hubo un partido federalista de personas anti. Entonces, hay ese debate de federalista. De Estados Unidos, que ese partido federalista. John Marshall, de hecho, fue diputado por Virginia en 1800, después pasó a ser en el gobierno de Adams, secretario de Estado de Adams, y Adams, en el último momento de su gobierno, después de haber perdido una elección ante su vicepresidente Thomas Jefferson, y ahí hay un momento histórico. ¿Por qué? Porque Thomas Jefferson funda lo que va a ser el actual Partido Republicano. Y ahí van a ser el sistema de partidos en Estados Unidos y posiblemente el sistema de partidos en el mundo, más allá que en la Revolución Francesa sí iba a estar izquierda y derecha, iba a haber diferentes grupos, nunca va a haber un partido para competir por el gobierno, ¿no? Que me perdone Thomas Jefferson por esa comparación. Pero dicho esto, y volviendo al punto central,
acá estamos en un momento de nacimiento de instituciones fundamentales. El control de constitucionalidad de un partido opositor a otro, y que pierde poder y teme que representa del presidente. DC, Distrito de Columbia, que es básicamente lo que John Adams ayudó a hacer, que es la ciudad de Washington. Uno de los grandes constructores de la ciudad de Washington fue John Adams. Y todos lo pueden ver en la serie que tiene el título John Adams de HBO. Serie que también explica un poco este tiempo. Ahora, John Adams nombra a más de 50 jueces de paz en las últimas horas del último día. Y después de nombrar esos 50 jueces de paz, que usualmente, o que podemos pensar eran la mayoría partidarios federalistas, nombra a su secretario de Estado, John Marshall, en la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque él sabe que perdió la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y la presidencia, y ocupa el Poder Judicial. El nombramiento está perfecto de los jueces de paz, el propio John Marshall, porque los senadores los tenía hasta que cambien la conformación del Senado y de la Cámara de Diputados, pero en este caso la Cámara de Diputados no importa. Y entonces John Marshall lo que pasa a hacer pasa de ser secretario de Estado del Partido Federalista a ser un juez de la Corte Suprema, posteriormente elegido entre sus pares como presidente de la Corte Suprema. Entonces, siendo un ex partidario federalista, John Marshall le toca decidir su propio caso, el caso de los jueces elegidos por John Adams en esta designación de medianoche, lo que se llama los Midnight Judges. El nuevo presidente, Thomas Jefferson, uno de los también autores de la Declaración de Independencia, de textos históricos, y una de las personas quizás más vinculadas al pensamiento republicano y democrático de Estados Unidos, lo que hace es decir, yo no voy a nombrar a estos jueces, sobre todo a los jueces que en la designación de medianoche el presidente John Adams no había podido nombrar. Y Thomas Jefferson lo que hace es decirle a su secretario de Estado, o sea, aquel que ocupa el lugar que antes había ocupado John Marshall, James Madison, que no dé los nombramientos a estos nuevos jueces. Y ahí se conforman los hechos de Marbury versus Madison. William Marbury, uno de los jueces nombrados, junto a otros 5 jueces, piden a la Corte Suprema: nosotros tenemos nombramientos debidamente confeccionados por el Senado y el Poder Ejecutivo, y el secretario de Estado, James Madison, no quiere darnos nuestros cargos. Ahora, para aquellos que no sepan, James Madison es quizás uno de los autores intelectuales de la Constitución de Estados Unidos de 1787. Si uno quiere reconstruir la Convención Constitucional de Estados Unidos, la Constitución que es quizás la Constitución más influyente, la que tiene "We the People" en el comienzo y que influyó a todas las constituciones de los últimos 200 años, y la única que sigue vigente de esas constituciones. Estamos en una quinta república francesa, la Constitución de Estados Unidos sigue siendo la misma. Constitución que tampoco se reformó un punto en una coma del texto original, sino a través de un proceso de enmiendas que agregan pero no modifican el texto original.
la función de la Corte es establecer lo que el derecho dice. A diferencia del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, que van a analizar la política. Entonces, uno de los aspectos centrales de Marbury versus Mason como decisión, esta separación entre derecho y política. Otro aspecto central es la creación de idea de independencia judicial. A veces, independiente de los aspectos políticos que son propios del Poder Ejecutivo. Decisión ya una decisión después. Mundo judicial. En Francia, los jueces van a ser los meros aplicadores de derecho. La que repite en Estados Unidos y en toda la tradición constitucional hija de Estados Unidos, lo que van a hacer es la idea de jueces son independientes, el Ejecutivo y el Legislativo, a pesar de que, como ya sabemos, el presidente pone al Senado y el Senado haga el acuerdo, y no hay un acto mágico que haga que los jueces renazcan como jueces y dejen atrasado. ¿No? Como el caso con John Marshall a la Cámara demuestra. ¿No? Si uno o sea, un análisis más profundo de quién era William Marbury, quién era, por ejemplo, el abogado del caso también era un actor importantísimo, era ex procurador ante la Corte Suprema, y realmente había sido vice de John Adams. Ahí hay una recurrente traición, conflicto de presidentes y vicepresidentes. Pero el punto es, lo que hace en Marbury versus Mason es la distinción entre derecho y política. Y entre juicio política. O sea, los jueces son independientes del Poder y el Poder Ejecutivo no. Ahora, también el caso es el primer conflicto de entidad entre una corte y un poder ejecutivo. Y acá hay algunos aspectos centrales. Por ejemplo, estamos hablando de la Corte Suprema en 1803. Hoy, tanto la Corte Constitucional como la Corte Suprema, en sistemas como el de Guatemala y otros que tienen Corte y Corte Constitucional, el caso que en Estados Unidos tenemos Corte Suprema, es un tribunal constitucional, a la vez que en Argentina se acumulan las causas. Hay una Corte Suprema, que es Tribunal Constitucional, que tiene 30.000 causas. A diferencia de Estados Unidos, cuya jurisdicción está restringida y año a año hay un aviso de 100 casos, 150, 80 casos que va a decidir. Es una gran diferencia. Ahora, en Estados Unidos o en Argentina en 1803, al igual que en los países del mundo, no tenemos una Corte Suprema constituida, un edificio de una Corte Constitucional con capacidad y precedentes importantes. El primer caso de importancia y de importancia en términos de dimensionar lo que sucedió. Ahora, este caso, entonces, entrar en un conflicto con el Poder Ejecutivo, un Poder Ejecutivo que acaba de independizarse, que es jefe de un ejército y que tiene todos los recursos. Entonces, la decisión de Marshall, Marbury versus Mason, es conservadora y muy inteligente. No la voy a repetir. Lo que hace Marshall, Marshall elige hacer 3 preguntas. Y la genialidad de Marshall fue hacer la pregunta importante al final, ¿no? La primera pregunta y la segunda son simples. ¿Hay un derecho a la designación de jueces? La respuesta es sí. La segunda pregunta es, ¿puede hacer algo la Corte cuando se viola la Constitución? La respuesta sí, claro, porque si la Corte no es el guardián de constitucionalidad,
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo pueden violar abiertamente la Constitución. La tercera es importante, pero a la vez debería haber sido es ¿puedo decir algo sobre este caso? Y ahí es donde Marshall saca su faz de militar, de estratega, y dice, no, en este caso, que la ley por la cual el caso llega es inconstitucional. ¿Qué hace entonces? En lugar de entrar en Jefferson, que básicamente es un presidente todopoderoso en el movimiento de las instituciones, el nacimiento del conflicto teórico y abstracto con una ley, la Judiciary Act de 1791, y declara inconstitucional por primera vez una ley en términos abstractos. No tiene evidentemente un términos de voz y a su secretario. Lo que hace es declarar inconstitucional una norma que contradecía abierta y notoriamente la Constitución. Y así crea un antecedente, más allá que los argumentos y los que va a decidir una semana después, Stuart versus Lear, ¿no? En la anterior imagen, perdón, lo que va a hacer Marshall es decir, no, en este caso no puedo decidir, lo que genera una primer contradicción con una semana de diferencia. Lo que hace, perdón, la imagen es la anterior, disculpas por eso. En Stuart versus Lear, a diferencia de Marbury versus Mason, Marshall lo que va a hacer es decir, no voy a decidir este caso porque entra en contradicción y porque yo participé de la decisión. Esto lo estoy diciendo básicamente para que sepan esto. Una de las razones que Marshall debería haber afirmado es que él firmó las designaciones de los jueces que declara inconstitucional en Marbury versus Mason. Él no podría haber decidido Marbury versus Mason. ¿Por qué? Porque él había sido el secretario de Estado que designó a esos jueces con su firma. Es más, su hermano, James Madison, en todos los momentos constitucionales, familia y poder jueces designados por John Marshall y John Adams. Entonces, él debería haber dicho, básicamente yo no puedo decidir esto. Estos conflictos de interés, estos intereses políticos, el hecho de que John Marshall haya sido del partido contrario a Thomas Jefferson, habla de algo inescapable. Hablar de magistratura y hablar de poder judicial es hablar de política, y hablar de política republicana, democrática, y a veces ni siquiera, lamentablemente, en momentos donde la república y la democracia están en peligro. Ahora, el caso Marbury versus Mason presenta muchas facetas, pero lo que acabo de explicar es que en el momento inicial del control de constitucionalidad hay algo inseparable que artificialmente se separó, derecho y política. Los autores de la Constitución fueron protagonistas de este caso y a la vez discutieron la Constitución. Había otros proyectos que no eran el darle todo el poder al Poder Judicial, ¿no? Para aquellos que les interesan, antes de darle todo el poder al Poder Judicial, un poder que construyó John Marshall, James Madison había dicho y afirmado en la Convención Constituyente de Filadelfia en 1787 que él estaba a favor de un consejo de revisión de la constitucionalidad de las leyes en el Congreso, no en el Poder Judicial. Los jueces iban a decidir un caso por sí y por no, pero no tener el poder de decir lo que la Constitución dice. Esto es una fusión entre las ideas de Alexander Hamilton y el protagonismo político de John Marshall en el tiempo. John Marshall fue juez más de 30 años. En esos años
se cuenta que la mayoría de las decisiones fueron por unanimidad, salvo 6 en su presidencia. Entonces, fue un gran constructor de consensos y un gran político. Después de Marbury versus Mason, hay un fallo en la década de 1810, que es McCollum versus Maryland, donde expande su poder, y ese poder va a seguir creciendo hasta decisiones que vamos a ver más tarde, no solo de la Corte de Estados Unidos, sino de todas las cortes constitucionales del mundo. Ahora sí, siguiente imagen. Yo creo que Marbury versus Mason en 1803 se puede conectar con otros procesos en paralelo, ¿no? Que son el desarrollo de teorías vinculadas a lo que se llama guerra jurídica, guerra judicial, guerra de normas. Otros nombres son sabotaje legal, que quizás no me gustan tanto, o el famoso lawfare. Las menciones y definiciones del lawfare son muchas, se podrían hacer como 2 recorridos. El concepto lawfare es reciente, de 1999, 2001, pero cuando uno rastrea hacia atrás, ¿qué otras menciones del lawfare hay? Puede ir, y la primera que hago es hasta 1609, donde Hugo Grotius, básicamente desarrolla una estrategia para proteger el interés de una compañía dinamarquesa que lo contrata para disputar el derecho del mar, para disputar básicamente la ausencia de conflicto con otras compañías que querían usufructuar en términos monopólicos básicamente el derecho de comerciar en el mar. Grocio lo que hace es usa el derecho para ganar una batalla que de otra forma iban a disputarse en términos bélicos. Y después de ganar la batalla en términos legales, escribe un libro, que es La libertad de los mares, ¿no? el Mare Liberum, en 1609, donde argumenta que el mar es propiedad de todas las naciones que quieren usarlo para comerciar. Y hay una libertad de comerciar marítima. Lo que hace Grocio, el padre del derecho internacional, es ganar una batalla argumentativa y legal, evitando el conflicto bélico, que básicamente en el siglo XVII era lo más común. Es por eso que, obviamente, la mención a la fuente del concepto de guerra jurídica la menciona en el texto de Orde Kittredge, que es un profesor de la Universidad de Arizona State, que en un libro que se llama Lawfare, la ley como arma de guerra, menciona esta primer fuente, ¿no? Ya no estamos en el siglo XVIII, uno podría ver, y este es quizás el primer punto, uno podría ver la estrategia de Marshall como una suerte de guerra jurídica, guerra judicial. Marbury versus Mason fue producto de una estrategia del uso del derecho y de un razonamiento judicial para ganar un debate político y a la vez construir poder, ¿no? Acá estamos en el primer antecedente, ¿no? Yo quizás dejo abierto el hecho de que quizás si nos vamos a Grecia o a Roma, o incluso argumentaciones en términos de San Agustín y Santo Tomás, quizás podemos reconstruir otros conceptos similares a el que menciono acá en Hugo Grocio. Pero hay otra posterior, que también está en una de las, ¿no? En la siguiente imagen, que es la mención a Jeremy Bentham. No sé si saben, no sé si conocen Jeremy Bentham, que es uno de los juristas, filósofos, de hecho, de la política y del derecho más conocidos, que en un texto que en general en español se llama Teoría de la Legislación, pero vamos a traducir sobre las leyes en general, editado por un filósofo que quizás todos conocen, que es H.L. Eliahar, en el 1970, pero en 1782 piensa ya no el derecho internacional,
sino la legislación como un estado de guerra, ¿no? Lo que voy a hacer acá es citar, o sea, lamentablemente no tenemos un texto traducido, pero básicamente dice, la legislación es un estado de guerra, ¿no? Los errores políticos es el enemigo, el legislador es el comandante. La rama legislativa es la que básicamente tiene que usar el arte de la táctica, ¿no? La legislación directa es una forma de ataque para básicamente tomar el cuerpo o las fuerzas del cuerpo en el campo abierto. Hay otras formas, que son las legislaciones indirectas, que toman un plan secreto con operaciones para ejecutarse en una forma de estratagema o de guerra pequeña, petite guerre. Esto básicamente lo que dice Jeremy Bentham es, esta es una forma irregular de guerra. Un sistema que tiene una forma de economía en la cual se usa esta expresión de poder con mucho más éxito sobre los hombres en general que la que puede usar o la que puede tener la fuerza abierta, ¿no? The open force. Básicamente lo que dice Bentham acá es la legislación se puede usar instrumentalmente en términos de batalla de normas, de guerra de normas. Esta mención la hace otro especialista del lawfare. Recién mencioné a Orde Kitri, después vamos a ver un poco de su libro. Pero este teórico está desarrollando un libro sobre la etimología del lawfare o de las guerras judiciales. Básicamente, el autor es James Mayen-Henrich, que escribió este artículo en el 2007, que se llama La economía política del lawfare, en 2 conferencias que están en digital, y que hoy actualmente está escribiendo un libro en Cambridge University Press sobre lawfare, una genealogía. Este es uno de los teóricos del constitucionalismo y del lawfare centrales. Ahora, lo que acabo de hacer es tratar de reconstruir el concepto del lawfare en Grocio, en Bentham. Y hoy, o sea, en esta siguiente imagen, que es la siguiente, por favor, voy a mencionar a quizás el autor más famoso actualmente, que es Charles Dunlap. Lo que hace Dunlap es leer un texto en 1999 de 2 coroneles chinos, y en ese texto se menciona las guerras híbridas. Y por eso escribe, en el año 2001, para una conferencia en Harvard, este texto sobre derecho y intervenciones militares. En este texto describe el lawfare como un método de guerra en el que el derecho es usado para concretar objetivos militares. Hay muchas dimensiones de esa guerra judicial, pero una que es usada por los oponentes de Estados Unidos es una cínica manipulación del Estado de Derecho, del rule of law, y de los valores humanitarios que representa. Este texto es uno de los textos citados como fundantes del lawfare, hoy, en los últimos 22 años. Yo lo que acabo de hacer anteriormente es reconstruir otra forma de ver el lawfare, es ver el concepto del lawfare en la historia del derecho con Grocio, con Bentham y nuevamente con Marbury versus Mason. Yo creo que la fundación del concepto de independencia y del lawfare tienen en Marbury versus Mason un punto en común. Ahora, si uno va en búsqueda del concepto del lawfare en el pasado, lo paradójico, y voy a invitar a la gente que está virtual y presencialmente a que posteriormente pensemos el lawfare más allá de lo militar, lo que uno rastrea es que se menciona en el derecho comparado del derecho de familia, ¿no? Y uno de los conceptos que creo que son más útiles para mí cuando uno piensa el lawfare es pensarlo el lawfare en términos no solo de
el derecho internacional, no solo de la legislación común, no solo del derecho constitucional, sino también del derecho del divorcio. Y básicamente se encuentra en los buscadores jurídicos la palabra lawfare por primera vez en un texto sobre divorcio. Y si hay algún abogado de familia que sepa que quizás hay sucesiones de alta conflictividad, o quizás tiene, ¿no? Y veo gente llorando, entonces debe estar recordando un juicio sucesorio conflictivo, un divorcio, lo siento mucho, conflictivo, uno puede entender que hay guerras jurídicas del derecho de familia en sucesiones y en divorcios. Entonces, no es de extrañar que haya una mención a una guerra judicial en un proceso de familia. De hecho, una de mis intuiciones más primitivas fue vincular el lawfare en términos de cualquier guerra judicial que pueden hacer, por ejemplo, de una relación personal. Y esto posteriormente vamos a hacer a vincular el lawfare o la guerra jurídica con las guerras culturales actuales, las guerras en términos de tribus sociales de identidad. Siguiente imagen, por favor. Ahora, yo no creo que pueda haber definición de independencia judicial. Yo creo que básicamente vamos a tener problemas con las definiciones. Creo que es mucho más fácil entender cuándo hay ausencia de independencia que cuándo hay independencia propiamente dicha. Lo mismo con el lawfare. El concepto del lawfare, hay muchos conceptos. Por ejemplo, hay otros profesores de la Universidad de Harvard y Chicago que también se vinculan con la universidad y con procesos de Sudáfrica, que son Shin and John Komarov, que definen el lawfare de otra forma. Y hay Orde Kitri habla del lawfare en términos de derecho internacional. Rafael Balin va a hablar del lawfare en términos de procesos políticos, persecución política. Entonces, ahí no va a haber muchas certezas, no va a haber definiciones que nos permitan ver procesos claros. Pero lo que sí podemos hacer en un sistema de caso por caso, no una casuística como el stare decisis, donde no hay dos casos idénticos, es identificar cuándo no hay derecho en términos de construcción de paz y cuándo sí hay derecho en términos de destrucción de esa paz. Cuando hay lawfare, cuando hay guerra de normas, cuando hay guerra a través del derecho, cuando se persigue o se quiere eliminar a alguien a través de una interpretación instrumental del derecho para hacer daño. Es por eso que creo que va a haber que hacer una casuística para pensar los casos del lawfare. No vamos a tener definiciones claras. Por ejemplo, esto se puede ver, aquellos que les interesa en la literatura, en un texto de Jorge Luis Borges que se llama El lenguaje analítico de John Wilkins, donde básicamente Borges lo que hace es reírse de la gente que quiere definir todo a priori, como un profesor de derecho privado. Entonces, en los códigos civiles y en el texto de Borges, creemos que elaboramos categorías claras cuando estamos construyendo cajas donde podemos meter fenómenos similares pero no idénticos. Entonces, ¿cuándo es lawfare y cuándo es judicialización de la política? Esa pregunta es muy difícil de responder. ¿Cuándo es un caso de corrupción con hechos y pruebas y cuándo es de persecución selectiva? Lamento decir que no vamos a poder definirlo a priori, ¿no? ¿Cuándo es una causa armada y cuándo no lo es? Todo depende del caso a caso. ¿Qué formas de uso del derecho como arma de guerra? Comercial, penal, ambiental, política, ¿no? ¿Quiénes usan el lawfare y quiénes lo sufren? Esto es realmente imposible decirlo a priori, desde mi punto de vista. Siguiente imagen, por favor. Ahora, acá estamos en un curso introductorio y vamos a volver a vincular independencia y lawfare. Vamos a discutir qué formas de construir independencia, qué formas de evitar el lawfare hay, pero en lo que mencioné hay 3 libros que
como son liminares, obviamente está el texto de Dunlap, están los anteriores, pero Orde-Kirchner lo que hace es básicamente reconstruir esta idea de el lawfare como derecho internacional y principal origen en el derecho marítimo. Eso es solo una interpretación. Los textos de Leroux y Davis hacen otra lectura del lawfare. Básicamente lo que hacen es usar el concepto de Jean and John Komarov y analizar la persecución de políticos en Sudáfrica. Y un texto que para mí resume los dos es el texto de Rafael Balín junto a Cristiano y Valesca Martins, Sanín Martins, que básicamente lo que hace es usar la fusión de las dos lecturas del lawfare en principio para explicar el caso Lula, pero yendo más allá del caso Lula. ¿No? Es quizás el texto que les recomiende para una introducción al lawfare, de hecho una introducción de las más eruditas y mejor explicadas que pueden encontrar. Ahora, obviamente, la independencia judicial para mí es el concepto que tenemos que pensar, porque hay varias formas de independencia judicial. O sea, cómo la construimos es uno de los misterios que va a seguir siendo o estando presente en el debate, porque no podemos creer que la mera designación como magistrado o magistrada genere la independencia judicial. No hay un portal mágico que hace que del otro lado de la designación los jueces y juezas sean independientes de quienes, por ejemplo, los designó. Ya sean el Poder Ejecutivo o los senadores. Además, los magistrados no son independientes en términos de sus creencias personales, religiosas, políticas, las facultades a las que perteneció, los círculos o los estudios jurídicos en los que trabajó. Ahora, en la Corte de Estados Unidos, y acá vuelvo a hacer una lectura, siguiente imagen por favor, vuelvo a hacer una lectura de cómo la independencia judicial y el lawfare se conectan en la Corte Suprema más importante de la historia del derecho comparado, que es la de Estados Unidos. ¿No? En la imagen pueden ver a uno de los jueces supremos más famosos, que es Louis Brandeis, pintado por Andy Warhol, en una serie sobre jueces y personalidades de la década del 70 y 80, pero en la Corte Suprema de Estados Unidos, desde Marbury versus Mason, hubo otros conflictos políticos que me parece pueden ser muy útiles a la hora de pensar conflictos entre Poder Ejecutivo y Poder Judicial, pero también entre corporaciones y Poder Judicial. Esto es, por ejemplo, el conflicto entre Franklin Delano Roosevelt con la Corte del New Deal, ¿no? Que es un conflicto histórico. De hecho, mal explicado como el propio caso Marbury versus Mason, y en esto puedo incluir mi mala explicación previa de estos minutos, que fue muy breve. Podríamos hacer un curso de un mes sobre Marbury versus Mason, y por ejemplo ver las audiencias orales de los jueces de la Corte Suprema entrevistando a sus anteriores empleados de la Casa Blanca en el caso Marbury versus Mason. Pero no tenemos tiempo para eso. Pero lo que sí tenemos que recordar es que Franklin Delano Roosevelt tuvo un conflicto en algo parecido, no sé si saben, al que hoy está teniendo Joe Biden con la corte que se llama The Robert Court, que es muy interesante, ¿no? Los conflictos como los que tiene el propio juez Alito y el juez Clarence Thomas por haber tenido reuniones con multimillonarios o salir a pescar con actores centrales de las corporaciones, ¿no? En el caso de Clarence Thomas, un multimillonario le compró la casa al padre de Clarence Thomas, a la madre de Clarence Thomas, en uno de los posibles conflictos de interés que están rondando. Pero aquellos que quieran ir más allá tienen el gran conflicto
del caso Roe versus Wade, que básicamente son 50 años de jurisprudencia batallando derechos reproductivos de las mujeres en Estados Unidos. Quizás lo saben, el fallo Roe versus Wade después de 50 años fue revertido en el fallo Dobbs en el 2022. Desde mi punto de vista se puede ver guerra judicial en ese íter desde Roe versus Wade a Dobbs. Ahora, también hay casos importantísimos, como el caso Bush versus Gore, donde básicamente la Corte Suprema de Estados Unidos decide un presidente en el año 2000. Hay mucha gente muy sólida que argumenta que básicamente esa elección fue decidida por la Corte Suprema y robada. No lo digo yo, no es mi opinión, sino, por ejemplo, o sea, está Bush, está Lawrence Tribe, está Bruce Ackerman, que participaron de esa decisión, pero hay muchos cientistas políticos que argumentan directamente el robo de una elección y la decisión del Partido Demócrata de respetar la institucionalidad para evitar una crisis política. Ahora, posteriormente, bajo la primera presidencia de Barack Obama, la Corte Suprema decide Citizen United, donde la Corte Suprema permite que básicamente el dinero intervenga en política abiertamente y esta es otra decisión que impacta abiertamente en el sistema político, empeorando el sistema político, y hay una lectura de una guerra judicial entre la Corte Suprema y el sistema político, sobre todo el gobierno de Barack Obama. Esto se puede aplicar, por ejemplo, en dos decisiones que voy a mencionar brevemente: Biden versus Missouri, o las autoridades de las vacunas, donde la Corte Suprema dice que simultáneamente las vacunas son constitucionales, pero el uso del barbijo es inconstitucional. En el mismo día, el 13 de enero del 2022, la Corte Suprema da señales contradictorias sobre barbijos y sobre vacunas. ¿Por qué? Porque la Corte estaba entrando en un conflicto con, básicamente, Joe Biden, recién electo. No sé si se recuerdan que el 6 de enero del 2022 iba a pasar algo importante en el Capitolio. Ahora, esta guerra, que nuevamente es una guerra casi populista, hay veces donde los jueces pueden ser populistas, ¿no? Hay formas populistas de hacer batallas jurídicas legales, básicamente lawfare. Y una de esas batallas fue la última decisión del caso de North Carolina y de Harvard sobre acciones afirmativas. ¿No? Un debate que se vincula con la historia de Estados Unidos, la historia racial, la historia de igualdad y de las acciones positivas de las universidades, que se llaman acciones afirmativas con cupos para diferentes grupos identitarios en Estados Unidos. La Corte Suprema declara inconstitucional las acciones afirmativas en una batalla cultural que obviamente divide a Estados Unidos. En última instancia, mi objetivo, y yendo a la última imagen, hay efectos del lawfare que impactan directamente en muchos aspectos de cualquier república, ¿no? Hay aspectos comerciales, hay aspectos económicos, ¿no? Problemas de competencia y concentración económica. Las guerras económicas bloquean el desarrollo. Hay esta búsqueda de excepciones legales que generan anomia legal, ¿no? Básicamente las corporaciones buscan en el Poder Judicial y en ciertos espacios administrativos burocráticos o en superintendencias excepciones que se pueden reconstruir en términos de guerra judicial. Ahora, también, como ya mencioné, hay guerras judiciales que generan guerras culturales, ¿no? Entonces uno puede ver persecución de líderes políticos, guerras judiciales en el derecho de familia, en el derecho impositivo, en el derecho penal,
en muchos aspectos de la sociedad, más allá de lo estrictamente constitucional o institucional republicano. El lawfare genera de agencias judiciales, de control y de gobierno. Más guerra genera menos cooperación, menos gobierno republicano en el diálogo, el debate público en los parlamentos o entre oposición y oficialismo. El lawfare en general transforma el Estado de Derecho y genera otra cosa. A veces me da la sensación que genera una guerra perpetua a través del derecho, que lo que frena muchas veces el desarrollo económico e institucional de un país. Ahora, cerrando la idea, ¿no? Empecé la exposición con Kant. Kant dice que la paz perpetua es aquella paz que evita la guerra y o trata de conducir el conflicto a través de las instituciones. Esa es la idea del texto de James Madison cuando dice, porque las personas no son ángeles, es que creamos instituciones. Porque las personas no son ángeles, dentro de las instituciones todos nos controlamos recíprocamente. Ahora, justamente, esa fusión de ideas es la que está hoy en peligro. El lawfare parece usar las instituciones para continuar de otras vías, de otros medios. Y ese es el peligro del lawfare. Es tomar el sistema institucional para utilizarlo y generar lo peor. Creo que en este contexto es que tenemos que repensar la idea de independencia judicial y ver qué mecanismos políticos, democráticos, institucionales tenemos para mejorarlo, para darle, por ejemplo, un toque y actualizar la idea de independencia, quizás pensando en una interindependencia. No hay ángeles. Dado que las personas no son ángeles, no podemos confiar en por ejemplo, en el compromiso moral o en la integridad moral de las personas. Tenemos que crear instituciones para controlar las acciones. Y es por eso que el concepto de independencia, nacido en el siglo XIX, debe ser actualizado para, por ejemplo, ver los niveles de independencia con la Facultad de Derecho, con las corporaciones, con sus estudios jurídicos en el pasado, con sus compromisos políticos o mediáticos o militares o cual fuere en la actualidad. Pensar en la independencia en términos morales o religiosos es usar una categoría quizás premoderna para una institución que necesita controles modernos y actuales. Desde mi punto de vista, tenemos que ir hacia un modelo de interdependencia judicial y renunciar a la idea de independencia judicial como un resultado mágico y, en última instancia, muchas veces excepcional. Dicho esto, muchas gracias y a disposición para preguntas y dudas. Bueno, muchas gracias, doctora Rimada. La verdad es que, de hecho, no está de más hacer el comentario del doctor Sicavisa. Me decía que ha sido muy notable la ponencia de hoy. La verdad es que el hecho de provocar una discusión respecto a orígenes de la independencia judicial y el lawfare desde un caso paradigmático para que ha estudiado el derecho constitucional como Madison versus Marbury, me parece a mí que es notable. Es un esfuerzo académico importante y creo que se valora de esa manera. La verdad es que muchos colegas también dentro del Zoom han dado un agradecimiento por el tiempo, por haberte tomado todo este trabajo de investigación, que desde tu experiencia como profesor de Derecho, de investigador y profesor de Derecho Constitucional, más de 20 años, pues nos puedes iluminar, ¿no? Que cuando estamos en el estudio del Derecho Constitucional, tanto en pregrado como en maestría, este caso es el más paradigmático para uno empezar a hablar, digamos, de incluso el control de constitucionalidad
y cómo también se sienta la independencia judicial. Creo que este recorrido que has hecho también, de dónde podemos ir encontrando en los distintos momentos históricos que citaste, una referencia a la guerra judicial, o al UFRE, digamos, a una perspectiva construida tal vez durante los últimos 20 años, nos da la pauta también de ir entendiendo un poco en el momento en que nos encontramos. Y ahí sí voy a hablar, digamos, más en el contexto nacional para también provocar un poco, la ponencia era muy provocadora y provocar un poco una discusión que me parece a mí que dentro del mundo jurídico de Guatemala y de Centroamérica ha quedado sesgada por la polarización también que otro tipo de medios invasivos que no existían en este recorrido histórico se han hecho notorios, ¿no? Me parece a mí, eso hablábamos con el doctor Sicareza, uno puede ser muy crítico en ciertas posiciones, pero no quiere decir que uno esté asumiendo posturas políticas o partidarias, ¿no? Y eso es de mucho cuidado en un gremio que debe vivir permanentemente como el de los abogados, y se diga, digamos, dentro de la magistratura, en permanente crítica y discusión. Preguntarte ahí, digamos, porque también surgieron muchos comentarios en ese sentido, ¿verdad? ¿Cómo en estas circunstancias, en este mundo de una proliferación de información en distintos medios sociales, cómo ese concepto de independencia judicial puede encontrar un perfil y rumbo democrático? El contexto de la ópera es más, acecha más, ¿no? Esa sería como la primera, el primer comentario, la primera pregunta que quisiéramos provocar, porque nos has explicado todo esto del perfil histórico que me parece muy notable, con citas bibliográficas de primer nivel. Pero llegamos a un momento donde en Guatemala estamos en un contexto donde está marcado fuertemente las guerras judiciales, pero también no podemos perder de vista las garantías. Y cómo, digamos, si perdemos de vista también la discusión jurídica propiamente en términos democráticos y hacemos de un lado la polarización, nos va a ayudar a ser más republicanos. Y creo yo que ese es un fin, digamos, como también el derecho, más que un instrumento de guerra, en una versión kantiana sea un instrumento para la paz. Tomando bastante, digamos, con ese. Te dejo esa primera intervención. Bueno, a ver, excelente reflexión y difícil pregunta, porque de hecho el punto central quizás que mi intento de explicación histórica y a la vez novedosa sobre Marbury versus Mason es cómo hacemos para que el derecho sea una herramienta de paz en lugar de lo que a veces se asume es redituable, pero realmente es destructivo y nos enfrenta hacia un mundo de dolor futuro. O sea, quizás no fui lo suficientemente enfático, pero para mí, si seguimos en este trayecto de usar el derecho en términos de guerra judicial, lo que nos espera es menos desarrollo, menos economía en términos de virtud desarrollada, y lo que nos espera es más pobreza y violencia. El círculo del lawfare es un círculo que en general genera más pobreza, como toda guerra. Por eso, en una de las imágenes que estaba tratando de explicar, que es la anteúltima, pues que básicamente dice, si seguimos en este camino, el lawfare es la perpetua guerra a través del derecho. Es básicamente lo contrario a Kant, que es la paz perpetua es el conflicto mediado por el derecho. Esa es la idea de Kant en la paz perpetua, que es a la vez la idea del derecho internacional, de las Naciones Unidas, de la sociedad de las naciones primero y después de las Naciones Unidas como la tenemos hoy. O sea, Kant fue un visionario. Y a la vez fue un visionario diciendo, la gente se odia, pero las instituciones hacen y permiten que la gente que se odia dentro de la institución convivan. Entonces, los demonios pueden entrar adentro de una institución y ser frenados como demonios. Esa es la idea del constitucionalismo para Kant y para los grandes fundadores del constitucionalismo de todas las naciones en todo el mundo. Es reducir violencia y dejar de lado el estado de naturaleza por el cual nos matamos entre todos. Muchas veces ese estado de naturaleza vuelve. Entonces, construir un estado de derecho es construir un estado para la paz.
Ahora, no estoy siendo naif, no soy ingenuo y digo, la gente sigue teniendo, las personas, ellos y ellas, siguen teniendo diferencias morales, estratégicas, políticas. Esto no evita las traiciones, no evita las bajezas históricas, no evita que haya dolor y maldad sistémica. Y para eso, ¿qué vamos a pedir? ¿Más maldad para combatir la maldad? No, instituciones. Reparación, restauración, y en algunos casos van a pedir retribución, ¿no? Hay que ver si el castigo sirve para mucho después de que usamos el castigo para reparar. Yo soy bastante escéptico en términos de que castigar en términos de prisión sirva para muchas cosas. Quizás sirven otras cosas y hay que repensar la herramienta del castigo. Pero por ahora, la retribución o el reproche puede tomar diferentes formas que no sean la cárcel, que muchas veces implica también la tortura. Pero esto lo dejo y tampoco es que sea abolicionista, sino simplemente soy minimalista que quiere reducir el dolor del Estado en sus diferentes formas. Ahora, ¿qué formas hay para construir instituciones como, por ejemplo, expandir la capacidad de la autonomía de los jueces y la independencia sin caer, por ejemplo, en una autonomía o independencia que ponga en peligro a la propia república o democracia? Hay muchas. Por ejemplo, estoy pensando en las audiencias de designación de jueces y juezas en los consejos de la magistratura o de los jueces supremos y constitucionales, usualmente en el Senado. Hay formas de escuchar a quienes vamos a designar como jueces supremos o constitucionales. Esto quiere decir que la sociedad civil en sus diferentes sectores religiosos, agrupaciones de pueblos originarios, feministas, facultades de derecho, colegios de abogados, participen en el proceso de selección de magistrados, cuestionando pertenencias, ideas, opiniones de forma directa, antes de ser seleccionados. Ahora, ¿es el cargo vitalicio de magistrados una garantía que sirve hoy en día como servía en el pasado? Quizás no. Entonces ahí también el diseño de las nuevas magistraturas abre a nuevas discusiones. Hay cortes constitucionales como la de Colombia, que tiene 8 años de mandato, a veces eso es muy poco, la de España, que tiene 12. Hay mucho por diseñar, pero nuevamente, ¿qué necesitamos? Imaginación. Necesitamos una nueva generación de abogados que en lugar de lucrar con el dolor y la guerra y las chicanas legales y el sabotaje legal en estos términos, piense el derecho en términos imaginativos para frenar los abusos y la violación de garantías constitucionales que usualmente se usa para perseguir a los más débiles o las personas que confían en el derecho como una institución de paz, de buena forma. Y creo que ahí los abogados y abogadas tienen mucho que hacer, mucho compromiso y coraje e imaginación que proveer. Creo que esto no quiere decir que no haya que ver eventuales consecuencias, pero lo que hay que hacer es, y esto es lo que también hicieron muchos abogados en la historia de la mayoría de los países que acá están presentes, es poner el cuerpo por valores y por los seres queridos que están detrás de las comunidades a las que intervienen, no solo por el dinero o por X razón, que en general oculta el hecho de que todos vamos a morir y somos irrelevantes. Y lo único relevante es aportar a una comunidad en la que formamos parte. Gracias, doctor. Hay otra pregunta que me parece a mí que vale la pena contextualizar, además de 400 abogados y los colegas acá presentes. Ahora que hacías el recorrido histórico de tu presentación, paradójicamente Estados Unidos ya vivió una situación similar a la de este año en Guatemala, el caso Gore versus Bush. La Corte se intrometió, digamos, en el conteo de votos. Es paradójico que Estados Unidos pueda presumir de democracia en América Latina, en Estado de Derecho. ¿Por qué lo digo así? Porque, digamos, fue de las cosas más críticas que sonó, como también la Corte Constitucional en el caso de Guatemala, el Corte, ¿no?
revisión de actas. Los colegas lo tienen bastante claro. Estados Unidos tenía un antecedente de hace 20 años de una situación medianamente parecida, podríamos decir. ¿A qué viene ese antecedente? Y que es parte de tu ponencia y que también lo extrapolamos a nuestra realidad más latinoamericana, más guatemalteca. Es precisamente una pregunta que hace un colega, su nombre también, Eric López, que incluso ha sido una de ponencias. El colega habla acerca de cómo diferenciar entonces los lawfare, digamos, propios de los estados democráticos, incluso como Estados Unidos puede jactarse de los estados autoritarios. Pensemos ya en lo que son persecuciones más selectivas. En esta comparación, pensemos más a una realidad de Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo se diferencia? Porque en Estados Unidos encontramos también eso. Y a partir de esta explicación que has hecho vos, ¿cómo acentuarlo? Porque también tenemos que tener mucho cuidado, mucho rigor en las afirmaciones que emitimos, ¿no? Esa sería parte de esta pregunta que me ha hecho un colega también y que creo que sí vale la pena también. Otros colegas también han seguido comentando que tu disertación ha aportado elementos para el análisis, para la crítica, y creo que ese era el sentido también desde que vos. Muy bien, gracias, Eric. Gracias, Eric, por la pregunta. Y, a ver, desplazo el eje, o sea, si uno quiere analizar estos temas, tiene que alejarse de los contextos. O sea, lo que permite hablar de Marbury versus Mason es que, bueno, sucedió hace 223 años. Más allá de que me caiga un poquito bien John Marshall, todos sabemos que hay mucho de desaprensión histórica, ¿no? Si si hubiese sido mujer afrodescendiente, tendría otra opinión de John Marshall, quizás, pero creo que incluso más allá de esas cuestiones de historia, de justicia histórica, uno puede pensar el lawfare en términos, por ejemplo, netamente en términos públicos, pero desde las corporaciones. Las corporaciones, cuando son criticadas, denunciadas en temas, por ejemplo, medioambientales, tienen una estrategia que es hacer las famosas SLAPs, ¿no? Como Strategic Lawsuit para acallar voces, ¿no? Estos lawsuits que son estratégicos para censurar críticos. Ahí claramente hay dos sectores. Hay una corporación multinacional, Chevron, pongamos el nombre que ustedes quieran, que persigue a un periodista o a un ciudadano que lo critica, ¿no? Ahora hago otra mención. En Inglaterra, por ejemplo, los dueños de los equipos de fútbol son, quizás lo saben, jeques árabes. Los dueños de The Guardian son jeques árabes, que están usando la persecución penal contra periodistas que los critican y hacen investigaciones. Entonces, si usted pone el lawfare Parliament de UK Parliament, lo que va a aparecer es una sesión del Parlamento inglés diciendo que estos ciudadanos ingleses quizás, pero que de origen con capitales árabes, están persiguiendo periodistas y así censurando. Ahí vemos un poderoso y un débil, ¿sí? Y me fui del Estado, estoy pensando en corporaciones. O sea, ahí claramente hay una lógica del lawfare en términos del uso del derecho para silenciar a personas, que también silenciar es perseguir, y obviamente hay un débil y un fuerte. Creo que esta variable de explicación es útil sin entrar en la cuestión Estado, individuo o persona, ciudadano, no ciudadano. Podemos entrar en esa vía. Por ejemplo, hay estados que son muy débiles frente a las corporaciones. Claramente las corporaciones que tienen monopolios o tienen el dominio del control público, yo diría, hay muchos estados que son la parte débil de un lawfare que a veces es usado por corporaciones, por ejemplo, financieras, ¿no? Entonces, una de las variables que yo tomaría es quién es la parte débil y quién es la parte fuerte. Por ejemplo, uno de los casos que mencioné, que es el caso de Roe versus Wade y el fallo Dobbs, son las mujeres de Estados Unidos y del mundo
el sector dominante y fuerte en la defensa del control de su cuerpo y de sus derechos reproductivos? Me parece que la respuesta es claramente no. ¿Quiénes son fuertes ahí? Los estados y las mayorías que usualmente dominan el cuerpo de la mujer. Obviamente, esto no quiere decir que tome posición sobre las decisiones personales sobre los derechos reproductivos o el aborto legal, seguro y gratuito, que ustedes pueden opinar a favor o en contra y tomarlo como decisión personal. Pero el punto es, en general, hay un sector que es abiertamente poderoso y otro que es estructuralmente débil. Y a veces hay guerras judiciales entre actores de poder similar. A mí me parece que pueblos originarios versus estados y corporaciones, hay sector débil y activistas políticos perseguidos versus estados con prácticas de persecución selectiva. Bueno, nuevamente ahí hay nuevos parámetros que podemos tomar. Y nuevamente, si el poder está concentrado en una corporación, en un actor constitucional, en un actor administrativo, en una agencia que tiene la última palabra, nuevamente podemos hablar de asimetría de poder evidente. ¿Qué tenemos que hacer? Es analizar caso por caso. En la práctica no podemos definirlo con una gran definición, sino que tenemos que ver caso por caso. Es por eso que quizás espero que la respuesta haya sido lo suficientemente clara. Y gracias, Eric, por la pregunta. Bien, muchas gracias, doctor Aremá. Creo que con esto vamos cerrando esta presentación. De verdad agradecerte por tu tiempo, por el análisis que nos has compartido. Podría hablar en nombre de la mayoría de los abogados, pero estaría repitiendo los comentarios que hicieron. La verdad es que agradecerte, que ha sido una disertación que nos ha dado elementos para el análisis, que de esto se ha tratado de su formación. Y la verdad que agradecer también a los colegas que hicieron el esfuerzo por venir también acá y que implicó también pues venir bajo el tráfico de la lluvia que también nos tomamos nosotros en el camino. Así que gracias también. Y Lucas, sabes que siempre vas a estar invitado acá, sos parte del instituto también ya tantos años y de compartir con vos, la verdad que siempre es un privilegio. Así que damos por terminado solo con un aviso, que con esto vamos a cerrar el Zoom también, y para los colegas que están presentes, recuerden que el día miércoles 8 de noviembre, este miércoles, la sesión que tenemos es sobre independencia judicial y estándares internacionales. Va a estar el doctor Pablo Ángel Gutiérrez, que es compatriota tuyo también, argentino, con la doctora Leticia Lorenzo. Ellos son de Neuquén, de la Universidad del Comahue, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Comahue, que también apoyaron la convocatoria de este evento, solo que el evento empieza a las 4 de la tarde. Es virtual, así que para que se conecten a las 4 de la tarde, porque tenemos que entender esas 3 horas de diferencia con el sur, para que no se les haga muy tarde a los colegas. Así que el próximo mes nos vemos a las 4. Lucas, muchas gracias y seguimos platicando.